Venezuela pudo ser una de las economías más ricas de América Latina. Pero ocurrió algo más fuerte que cualquier oposición: la economía empezó a aplastar al poder desde adentro. Citation Unavailable, te enseñan que los regímenes caen por elecciones o golpes, pero a veces caen porque el dinero deja de funcionar y la vida diaria se vuelve imposible. Citation Unavailable, y la pregunta que incomoda es esta: ¿Maduro rompió el país? ¿O el sistema petrolero se devoró a sí mismo? Citation Unavailable. Creamos este contenido para ustedes y de verdad nos esforzamos para explicarlo simple y claro. Si te sirve, suscríbete por favor al canal, porque esta historia no es solo de Venezuela. Es un manual de cómo colapsa una economía paso a paso. Citation Unavailable. Todo empieza con un recurso perfecto: el petróleo. Citation Unavailable. Cuando un país vive de una sola cosa, esa cosa se convierte en bendición y maldición al mismo tiempo. Entran dólares fáciles, el Estado se acostumbra a gastar, y el resto de la economía se vuelve débil, pequeña, dependiente. Citation Unavailable. Es como una familia que vive de un solo sueldo enorme. Mientras entra, parece que todo funciona; cuando tiembla, todo se cae de golpe. Citation Unavailable. Durante años, el Estado venezolano se financió con la renta petrolera como si fuera infinita. Citation Unavailable. Eso crea una adicción peligrosa: programas, subsidios, importaciones, promesas, empleo público, todo pagado por un barril que hoy vale una cosa y mañana vale otra. Citation Unavailable. Y entonces llega el primer giro, cuando el precio o la producción ya no alcanzan. El presupuesto se rompe, pero el gasto no baja. Citation Unavailable. Aquí aparece la decisión que separa a los países que se ajustan de los que colapsan: recortar o imprimir. Citation Unavailable. Recortar es dolor inmediato, imprimir parece indoloro, hasta que se vuelve mortal. Citation Unavailable. Y Venezuela eligió la puerta más peligrosa: tapar el déficit con dinero nuevo. Citation Unavailable. Imagina que tienes una pizza y dices: no alcanza para todos, así que la corto en más pedazos. Citation Unavailable. Ahora hay más pedazos, pero cada uno es más pequeño. Citation Unavailable. Eso es la emisión: hay más billetes, pero cada billete compra menos. Citation Unavailable. Al principio no se nota, luego los precios se mueven; al final, el dinero se convierte en papel que pierde valor cada día. Citation Unavailable. Y cuando los precios empiezan a subir, el gobierno entra en pánico porque la inflación es visible, humillante. ¿Política? Citation Unavailable. Entonces llega la siguiente solución, que siempre suena bonita y siempre termina mal: controles de precios. Citation Unavailable. Y aquí termina esta primera parte con una pregunta que define el resto de la historia: si le prohíbes al mercado subir precios, ¿por qué alguien produciría o vendería? ¿Y dónde va a aparecer la comida cuando desaparezca de los estantes? Citation Unavailable. Dime, continúa y escribo la parte 2, escasez y mercado negro y trampa de tipo de cambio. Cuando el gobierno ve que los precios se disparan, entra en modo pánico. Y el pánico casi siempre produce la misma idea: si el precio es el problema, prohíbo el precio. Suena humano. Suena justo. Suena como proteger al pueblo. Pero en economía, esa decisión es como tapar el termómetro para curar la fiebre. Primero llega el decreto: el pollo, la harina, el aceite, la leche, tienen un precio máximo. En la televisión se escucha: ahora sí, nadie va a especular. Y durante una semana, la gente respira. Pero luego aparece la pregunta que nadie quiere responder: ¿quién va a vender un producto si producirlo cuesta más que el precio permitido? Ahí empieza el mecanismo invisible que aplasta países enteros. Si a una panadería le obligas a vender pan por debajo del costo, tiene tres opciones: cerrar, reducir calidad o esconder mercancía. Si a un agricultor le obligas a vender arroz a pérdida, deja de sembrar arroz. Si a una fábrica le congelas precios mientras sus insumos suben cada día, deja de producir. No es ideología, es supervivencia. Y entonces ocurre el fenómeno que en Venezuela se volvió cotidiano: el supermercado está vacío, pero la calle está llena. En el mercado formal no hay nada. En el mercado informal aparece todo. Solo que cuesta 3 veces más.
De pronto la economía se divide en dos mundos, el mundo legal, donde el precio es bonito pero la mercancía no existe, y el mundo real, donde la mercancía existe pero el precio es brutal. La gente lo vive como una humillación diaria. Hacer cola durante horas para comprar dos productos. Llevar una cédula para que te vendan comida. Volver a casa con bolsas casi vacías. Y ver al mismo tiempo que, a dos calles, alguien vende el mismo producto en efectivo, sin factura, sin límite, con una sonrisa de si lo quieres, págalo. Aquí nace el verdadero monstruo. El mercado negro no es un accidente, es un resultado directo del control. Y cuando el mercado negro domina, la inflación se vuelve más salvaje, porque ya no hay un precio estable. Hay un precio para quien tiene contactos, otro para quien tiene dólares, otro para quien no tiene nada. El gobierno, en lugar de reconocer el error, responde con más control. Más inspecciones. Más castigos. Más amenazas. Pero el mercado no se asusta, se esconde. Y cuando una economía se esconde, el Estado pierde el timón. Entonces llega el siguiente paso, la trampa de la moneda. Para evitar que la gente corra al dólar, el gobierno impone control cambiario. Te dicen, no puedes comprar dólares libremente. Te dan un tipo de cambio oficial, supuestamente justo, y prometen que así protegerán al país de la fuga de capitales. Pero ocurre lo inevitable, aparece un segundo tipo de cambio. El real. El de la calle. Y allí nace el negocio más corrosivo de todos, el arbitraje. Porque si un grupo privilegiado puede comprar dólares al tipo oficial barato y luego venderlos al tipo real caro, se crea una fábrica de corrupción. Es imprimir dinero sin impresora, comprar barato por decreto y vender caro por realidad. La diferencia se convierte en fortuna privada, mientras el país se empobrece. La economía se vuelve una lotería, no gana quien produce, gana quien accede al dólar barato. El empresario que quiere importar maquinaria se queda sin dólares. El que tiene amigos en la oficina correcta sí los consigue. El que quiere producir localmente no puede competir, porque el que importa con dólar subsidiado vende más barato. El incentivo a producir muere. Y el incentivo a conseguir permiso se vuelve la nueva carrera nacional. A partir de aquí, la moneda deja de ser una herramienta de intercambio y se convierte en un símbolo de miedo. La gente cobra en bolívares y corre a gastarlos el mismo día. No compra lo que necesita, compra lo que no pierde valor. Arroz, harina, jabón, medicinas, repuestos. Cualquier cosa que sea más real que el papel. Y ese comportamiento, que parece individual, empuja la inflación todavía más, porque acelera la velocidad del dinero, nadie quiere guardarlo. Y en ese momento, Venezuela cruza una línea psicológica. Cuando la población ya no cree que su moneda valga mañana, la moneda muere hoy. La economía empieza a dolarizarse sin permiso. Se paga en billetes verdes en mercados, luego en comercios, luego en servicios. El Estado lo prohíbe, luego lo tolera, luego lo acepta a medias, porque ya no controla la calle. Y ahí aparece el enemigo más grande del régimen. No es el dólar. No son las sanciones. No es la oposición. Es la confianza. Porque cuando una sociedad pierde confianza en su moneda, también pierde confianza en sus precios, en sus contratos, en sus salarios, en sus ahorros, y finalmente en su Estado. Y ahora viene la pregunta más incómoda, el cliff que abre la última parte, cuando la confianza muere, ¿cómo la revives? ¿Con más control, o con un doloroso giro que puede hacer explotar al país? Escribe continúa y hago la parte 3, la muerte de la confianza, porque las reformas casi son imposibles, y que tendría que pasar para que Venezuela salga de la trampa. Cuando un país llega al punto de vivir con estantes vacíos, mercado negro y un tipo de cambio oficial, que no existe en la vida real, ya no está en crisis normal, está en modo supervivencia. Y en modo supervivencia, la economía deja de obedecer a leyes, decretos o discursos, obedece al miedo. La confianza es el cemento invisible de una economía. Si confías en tu moneda, aceptas cobrar en ella, ahorrar en ella, firmar contratos en ella.
Si confías en que las reglas son estables, inviertes, contratas, abres un negocio y planificas a 5 años. Pero en Venezuela esa confianza muere en cadena. Primero muere la confianza en el precio, luego en la moneda, después en el banco, y al final en el futuro. El primer síntoma de esa muerte es el no hay mañana. La gente cobra y gasta hoy, no por consumismo, sino por defensa. Compra lo que sea que no pierda valor tan rápido como el billete, comida, medicinas, repuestos, cualquier cosa tangible. La moneda se vuelve una papa caliente, nadie quiere sostenerla. Y cuando todos hacen eso al mismo tiempo, la inflación deja de ser solo más precios. Se vuelve un incendio que se alimenta del pánico. El segundo síntoma es más silencioso y más devastador, la inversión se apaga. Nadie invierte en una fábrica si no sabe si mañana le controlan el precio, le quitan los dólares, le bloquean el acceso a insumos o le cambian la norma. Nadie contrata si despedir se vuelve imposible o peligroso. Así, la economía formal se encoge y la informal crece, porque lo informal es flexible, rápido, sin papeles. Y aquí aparece la paradoja mortal del régimen: cuanto más controla, más se le escapa el país. Para proteger a la gente, congela precios, y crea escasez. Para defender la moneda, restringe dólares, y crea mercado negro. Para defender el orden, castiga comerciantes, y empuja a todos a la clandestinidad. Al final, el Estado sigue siendo fuerte en la televisión, pero débil en la calle. Entonces llega el punto en el que el propio régimen se vuelve prisionero de su sistema. Porque arreglarlo requeriría hacer lo contrario de lo que lo mantiene en pie. Las reformas reales suelen ser simples en teoría, pero explosivas en la práctica. Quitar el control de precios significa reconocer que los precios van a subir de golpe y que la gente lo va a sentir, como traición. Unificar el tipo de cambio significa destruir privilegios. Los que vivían del dólar barato pierden su negocio. Recortar subsidios significa encender la calle. Reducir el gasto público significa despedir a personas de un aparato estatal enorme. Y abrir el mercado significa aceptar que algunas empresas protegidas van a morir. Por eso las reformas son casi imposibles, porque cada reforma verdadera crea perdedores inmediatos y visibles, mientras que los ganadores llegan tarde y en silencio. Y en un país donde la confianza ya está muerta, nadie cree en los beneficios futuros. La gente no escucha "en 2 años mejorará". La gente solo oye "mañana será peor". Así, el régimen queda atrapado en una jaula. Si mantiene el control, la economía se pudre lentamente, la emigración se acelera y la sociedad se rompe por dentro. Si suelta el control, el shock inicial puede ser tan doloroso que la calle explote y el poder tiemble. Es la dilema perfecta: dolor ahora o dolor para siempre. Pero hay algo todavía más grave: cuando la economía se acostumbra a sobrevivir sin el Estado, con dólares, trueque, redes informales, remesas, el Estado pierde su arma principal. Ya no puede comprar lealtad con estabilidad. Una población que ya vive al margen deja de temerle al colapso, porque el colapso ya ocurrió en su vida diaria. Y eso, lentamente, aplasta al régimen desde abajo, no por ideología, sino por agotamiento social. Entonces, ¿qué tendría que pasar para que Venezuela salga de esta trampa? Primero, restaurar confianza mínima con reglas simples y creíbles. No 100 leyes nuevas, 2 o 3 reglas que no cambien cada semana. Segundo, cortar la inflación de raíz dejando de financiar el déficit con emisión. Porque mientras el dinero se derrita, nada se reconstruye. Tercero, permitir que el país produzca, no solo que revenda. Sin producción, todo depende de importaciones y, por tanto, de dólares que no alcanzan. Y cuarto, aceptar que el verdadero enemigo no es el mercado, sino la ausencia de confianza. Sin confianza, no hay inversión; sin inversión, no hay empleo; sin empleo, no hay paz social. Y aquí viene el último giro, la pregunta que deja este vídeo abierto: si el petróleo fue la bendición que creó la dependencia, ¿podría ser también la chispa que financia la reconstrucción? ¿O ya es demasiado tarde porque el país perdió a la gente que podía reconstruirlo? Si quieres que el próximo vídeo sea ¿qué país está repitiendo el guión de Venezuela ahora mismo? Escribe el nombre en comentarios.